hay destrucción o pérdida de las neuronas que justamente van a producir GABA. ¿Y qué es lo que hace GABA? GABA es es la niñera, la mamá, como quieran llamarlo, de la dopamina. GABA es el que le dice, tipo, quédate quieto, hace esto, o sea, que es el que regula a la dopamina. Entonces, el GABA tiene un efecto regulador en la actividad dopaminérgica, ¿verdad? Entonces, si yo tengo destrucción de las neuronas, por lógica, que producen GABA, entonces, ¿qué va a pasar? No voy a tener un regulador de mi dopamina y entonces mi dopamina va a empezar a aumentar, ¿verdad? Y de ahí es donde aparecen estos síntomas psicóticos, ¿verdad? Estos son los neurotransmisores biológicos principales que se involucran con la etiopatogenia de la esquizofrenia, pero también tenemos otros, ¿verdad? Como la acetilcolina y el glutamato, ¿verdad? Pero no se habla mucho de ellos como realmente se demostró, ¿verdad? Como la dopamina, la serotonina y el GABA, ¿verdad? Que son los principales, ¿verdad? Implicados, ¿verdad? Pero tienen que saber que también existen otros neurotransmisores. Pero lo que a mí me interesa bien que sepan es cómo actúa, qué es lo que pasa con la dopamina, si hay una hipofunción, si hay una hiperfunción, en qué parte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero que sepan bien. La parte neuronal no me voy a preguntar mucho, solamente para que tengan en cuenta, ¿verdad? Hablamos de la región subcortical, cuando hablamos de un aumento de la dopamina. Pero ¿qué pasaba en la región subcortical? Para que tengan una pequeña idea nomás. ¿De qué se encargaba yo no les voy a preguntar partes del neuro, pero por lo menos la función para que vayan relacionando nomás. En la zona subcortical entonces tenía la función de ¿qué? La memoria, todo lo que es la parte emotiva, el placer y la producción de hormonas, entonces tenemos en la región o la zona subcortical, ¿verdad? Estimulasse e fizesse uma bagunça de causa. Justamente en esa zona donde yo tengo el desequilibrio de la dopamina, una hiperfunción, ¿verdad? Y ahí es donde cuando empiezan a aparecer esos brotes psicóticos. E a expulsão do corpo faria com que... Ahí aparecen los síntomas negativos, ahí es al revés, negativos y cognitivos de la esquizofrenia. Así mismo, entonces, ¿y qué pasaba en la zona prefrontal? Acá, por ejemplo, recuérdense que yo tenía en mi hemisferio prefrontal. ¿Con qué área contaba también? Comportamiento. ¿Y qué área también se encontraba? El área del lenguaje o el área de la boca. Entonces, hay que verse también, recuérdense que en este tipo de pacientes también pueden llegar a verse alteraciones del lenguaje. ¿Se recuerdan cuando dimos semiología la clase pasada? Todas las partes que podrían, hablamos del lenguaje, hablamos del pensamiento, ¿verdad? Hablamos de afectividad, ¿verdad? O sea, yo les dije, cuando vemos trastornos, vamos a ir viendo cuáles son los principales, cuáles son los trastornos que producen alteración en ellos. Señora. Diz que na Catatonia. perde a voz, né? Viste que la catatonia es ¿qué es la catatonia? Es una alteración en la parte motora, ¿verdad? Mas perde a voz também? Generalmente hay una pérdida de conciencia. Recordate que la catatonia siempre va a ir asociada a una pérdida de conciencia y por ende obviamente que va a haber una pérdida de voz. Entonces, la dopamina, como ya dijimos, es el neurotransmisor catecolinérgico más importante del sistema, más guapo de todo, como yo digo, es el más importante del sistema nervioso central, encargado de que todo lo que es emotividad, afección, parte motora y también regulación de la parte neuroendócrina. O sea, todo eso lo debemos a la dopamina. ¿Y qué si yo le pido un estudio de imagen a un paciente con esquizofrenia? ¿Verdad? Esto se encarga más la parte neuro, ¿verdad? El psiquiatra, a no ser que crea conveniente, le dedica, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que yo voy a ver en clínica, por ejemplo? Voy a ver alguna alteración en un paciente esquizofrénico, se puede llegar a ver. ¿Qué es lo que voy a tener? Recuérdense que hay destrucción de algunas neuronas, ¿verdad? Que dijimos antes cuando hablamos de GABA. Entonces, si yo tengo destrucción de ciertas neuronas, ¿qué es lo que voy a tener también? Una pérdida de masa encefálica, ¿verdad? Tener una pequeña pérdida de masa cerebral. ¿Puedo llegar a ver esto en estudio de imagen? Puedo. Entonces,
La próxima vez cuando les traiga un caso clínico, les voy a traer una diferencia entre justamente una imagen entre un paciente normal como también un paciente con esquizofrenia. ¿Qué es lo que se puede llegar a ver? Por ejemplo, puedo tener reducción de la simetría de los lóbulos temporales, frontales. Puedo tener cualquier tipo de anomalía anatómica en la corteza prefrontal y principalmente la reducción de la masa o pérdida neuronal. O sea que puedo ver una asimetría con respecto a la parte de los hemisferios cerebrales. Entonces, es común. ¿Cómo? Trauma. Solamente si es que afectó tal punto de tu cerebro que sufra atrofia. Claro, que es un trauma bastante grave. Un paciente encamado, un paciente que quedó prácticamente en un estado comatoso. Doutor, no eletroencefalograma pode ter a hiperatividade subcondral e a diminuição da frontal? Vas a ver una mayor hiperactividad en ciertas partes, justamente, sí. Vas a ver, pero no se le pide mucho al paciente, ¿verdad? El electroencefalograma. A no ser que quieras descartar eso de algún otro cuadro, ¿verdad? Generalmente ese es el problema con la parte, ¿verdad?, de estos tipos de trastornos. El diagnóstico casi es netamente clínico. Esto que vamos a ver ahora. Esto, tanto el electro como la la prueba de imágenes, ¿en qué caso yo le puedo pedir a mi paciente? ¿En qué caso le puedo pedir a mi paciente? Ustedes son psiquiatras, para que se van a consultar. Si ustedes no tienen duda, ustedes diagnosticaron ya con la clínica. Si yo veo que mi paciente está en un estado muy deteriorado, ¿verdad? Entonces yo puedo solicitar imágenes. Aunque psiquiatría es la especialidad que menos pide el laboratorio de imágenes. Laboratorio para imágenes raras veces, ¿verdad? Solo si es que le pide un estudio toxicológico, realmente es muy poco frecuente. O sea que en psiquiatría es lo que menos ganancia le da al laboratorio y estudios por imagen o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque acá el diagnóstico netamente casi siempre es clínico. Entonces, cuando estamos hablando de esquizofrenia, eso es lo que le hace diferencia de los otros trastornos. Tienen 3 fases. Y atiendan bien, porque antes de preguntar el examen, tiene la fase prodrómica, la fase activa y la fase residual. Vamos a ir viendo que en cada fase tiene sus características propias. La fase prodrómica, por ejemplo, es la fase, diría yo, dormida de la esquizofrenia. En la fase prodrómica yo no voy a tener nada de lo que es psicosis. No voy a tener alucinación ni delirios, pero voy a tener otros síntomas, ¿verdad?, que difícilmente un paciente va a ir a consultar en la fase prodrómica. Porque acá yo no tengo presencia de alucinaciones ni delirios. Vamos viendo esto cuál es la característica. Cuando yo hablo de síntomas psicóticos, esa psicosis que ustedes se imaginan en el paciente esquizofrénico, ese solamente aparece en la fase ya activa de la enfermedad. Después ya tenemos por último la fase residual, ¿verdad? Acá, por ejemplo, cuando ya hay una alteración funcional del conocimiento y de la comunicación. Vamos viendo después cada uno. Entonces, ¿cuándo yo voy a hablar de una fase prodrómica? Esta fase es la fase más difícil porque, como les dije, dura años. Puede durar meses, incluso años, antes que aparezca el primer episodio esquizofrénico. ¿A qué yo me refiero cuando digo primer episodio? Alucinación. La presencia de síntomas psicóticos, ¿verdad? Entonces, es mucho más difícil para diagnosticar en la fase prodrómica. Yo no digo que es imposible, ¿verdad? A no ser que el paciente ya tenga antecedentes familiares, ¿verdad? Y de repente empiece a presentar estos cambios en la conducta que le llamen la atención, ¿verdad?, principalmente a la gente que está alrededor, que ya conoce sobre el caso. Ahí capaz, ¿verdad?, le llegue a consulta con el especialista, pero la fase prodrómica es la fase más difícil para ser diagnosticada. Porque acá no tengo los síntomas típicos de la esquizofrenia. Pero ¿qué parte yo voy a ver afectada acá? Primero, la conducta, el pensamiento, la parte cognitiva y motora y también la parte social, ¿verdad?, y laboral. Cuando yo hablo de conducta, voy a tener cambios en el comportamiento, por ejemplo, pasividad e irritabilidad. O sea, va a haber un cambio así
la conducta del paciente va a ser un poco más larga. ¿Qué quiere decir eso? De repente puede estar pasivo, ¿verdad? En otra ocasión puede estar más irritable, o sea que hay cambios bruscos, ¿verdad? De comportamiento. Lenguaje fuera de lo común, por ejemplo. Desorganización en sus actividades cotidianas, ¿verdad? En la comida, en el sueño, ¿verdad? Descuido de la higiene personal, ¿verdad? Y algunas quejas somáticas específicas, ¿verdad? Miguel, vamos a se queja de dolor, pero Miguel sabe referir, ¿verdad? Entonces, el pensamiento, ¿verdad? Las preocupaciones restringidas, las ideas, las estrafalarias, o sea, que ideas fuera de lo que es, fuera de lo común. La parte cognitiva también puede empezar a presentar algunos déficits motores, ¿verdad? Por ejemplo, a la hora de caminar, ¿verdad? De repente te dice que parece que les tiemblan las piernas o quieren presentar cierta debilidad, ¿verdad? Pero son muy, digamos, son síntomas bien silenciosos, ¿verdad? Difícilmente que te lleguen a sospechar, ¿verdad? Y también en la parte social y laboral, esto sí llama un poco más la atención porque hay un deterioro en el funcionamiento laboral. Ahí empieza a aparecer el famoso aislamiento o retraimiento social. Entonces, cuando el paciente deja de salir, le cuesta más socializar con la gente, se vuelve más retraído, está más en su mundo, más encerrado, más